Muy bien, ahí estamos grabando ya. Para comenzar, quiero agradecerle al doctor Vallejo por esta entrevista, porque usted es un doctor muy ocupado. Además, les presento al doctor Vallejo. Es un doctor que se ha convertido en uno de los doctores que combaten más la información falsa en las redes sociales. Usted tiene una página en TikTok en donde lo siguen más de 400,000 personas. Es uno de los doctores hispanos más seguidos por nuestra comunidad en esta plataforma. Y la razón por la que lo invité para hacer esta entrevista es porque en días recientes hemos tenido bastante información sobre lo que contienen las vacunas contra el COVID-19 y yo sé que para ustedes es un tema muy importante. Primero, le doy la bienvenida y le doy las gracias por estar acompañándonos, doctor. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Doctor, ¿por qué hay tanta desconfianza entre la comunidad hispana sobre la vacuna? Es evidente, yo creo que al publicar cualquier noticia sobre la vacuna, sobre cualquier avance, y la gente sigue muy escéptica sobre la seguridad de la vacuna, sobre la eficacia de la vacuna. ¿Usted qué cree que está pasando? Mira, de hecho hay estudios de eso, de la Organización Mundial de la Salud, de dónde obtiene la gente su información. En último lugar está el gobierno, ¿ok? Un escalón arriba está los medios de comunicación, por ejemplo, lo que tú haces. Lo que sigue son los amigos y la familia. Y mero arriba están los influencers. Entonces, si la gente está obteniendo la mayoría de la información por culpa de las redes sociales y el teléfono, que es lo que uno tiene fácil acceso, tristemente hay más mala información, información que está empujada por gente antivacuna y por conspiranoicos, que buena información en estas redes sociales. Por eso he visto lo que tú haces y tú ves lo que yo hago. Se trata de combatir esa mala información por estas mismas plataformas, usando sus propias armas. Cuando escuchamos, por ejemplo, una noticia como la que surgió recientemente de la miocarditis, de la pericarditis, digamos, son 1,300 casos de más de 300 millones de dosis que se han aplicado. Nosotros, como medios de comunicación, tenemos la responsabilidad de informar y ser transparentes sobre cualquier cosa que esté pasando en el proceso de inmunización. Pero a Claro. veces ese tipo de notas, por ejemplo, se vuelven más virales que una noticia que podemos hacer, como una que hice esta semana, de que la gran mayoría de los muertos por COVID-19 en el mes de mayo son personas que no estaban vacunadas. ¿Por qué es que la gente tiende a compartir más cualquier información negativa, por más mínima que sea, de una información que le dé un respaldo a la vacuna? ¿Usted qué cree que está pasando y por qué la gente, digamos que exagera un poco lo que puede estar pasando o las consecuencias negativas que puedan estar pasando con la vacuna? Es fácil, y esto no es una crítica a ti. Yo voy a hablar de los medios en general. Por ejemplo, tú hablas de la miocarditis, y qué es el encabezado que vemos en muchos medios. La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna causan miocarditis en jóvenes. Y ya, así lo dejan el encabezado. Y la población le encanta leer nada más encabezados. No ven que el riesgo es bajísimo y que hay más riesgo de que tengas problemas del corazón si te da COVID que si te pones la vacuna, que es algo tan raro que es más fácil que te saques la lotería en una gasolinera, en un rascadito, que te pase eso si te pones la vacuna. ¿Por qué? Porque ponen en encabezado los medios de comunicación: la vacuna de Pfizer no te protege contra morirte de COVID. Y no sacan esa noticia que tú dijiste en mayo: 98.8% de las muertes fueron en no vacunados. Solamente en vacunados 0.2%, y gente que ya tenía problemas médicos importantes. Entonces, mucho tiene responsabilidad los medios de comunicación, que por tratar de vender les encantan encabezados sensacionalistas, donde nuestra población, o mucho de la población, es gente que nada más lee encabezados. Entonces, de ahí el peligro. Vi un video suyo, por ejemplo, en donde está explicando el tema de la miocarditis y dice que es un porcentaje muy bajo de personas que pueden enfermar. Digamos, si soy de ese porcentaje mínimo, si por azares del destino
te tocó estar dentro de este mínimo porcentaje, ¿qué tan complicado o qué tan grave puede ser la miocarditis o la pericarditis? Hasta el momento, todos los reportes que he visto es una miocarditis y una inflamación del miocardio o una inflamación del pericardio que es leve. No deja, puede ser nada más un dolor, que es como te das cuenta, ¿ok? Otras maneras de darse cuenta es con unos marcadores de inflamación de la sangre que pueden estar elevados. En algunos casos extremos puede haber cambios en el electrocardiograma, pero los casos han sido reportados todos como leves. Y hay otro punto aquí, que la miocarditis también le está dando a algunas personas que tienen coronavirus o que se contagiaron de coronavirus, y el riesgo es todavía mayor al ser contagiado de COVID-19 de sufrir ese tipo de complicación cardíaca, ¿no es así? Totalmente. Hubo estudios donde se hicieron resonancias magnéticas al corazón, donde se vio que se inflamaba el tejido del miocardio en pacientes con COVID. Afortunadamente, una noticia reciente, hicieron un estudio a 6 meses después de los que tuvieron COVID leve y se recuperan muy bien del asunto del corazón. Ya moderado y severo es un poquito más complicado. Pero, por ejemplo, la misma historia con los coágulos, el riesgo de coágulos con Johnson & Johnson y AstraZeneca, donde hay un riesgo también muy, muy pequeñito de tener coágulos, sobre todo si tienes factores de riesgo con estas vacunas. Pero, y otra vez, y el riesgo es menos de 0.5%, pero si quieres hablar de riesgo de coágulos, hablemos de riesgo de coágulos, tanto trombosis venosas como embolias pulmonares, como embolias cerebrales, como infarto al miocardio en pacientes con COVID. Ese número sí lo tenemos, es entre 15 y 18%. ¿Ves que es diametralmente? Sí, una diferencia muy grande. Sí, una gran diferencia. Doctor, en el sentido de lo que está pasando en este momento con esta variante Delta, que es otra de las grandes preocupaciones de la población, como lo que está pasando en Israel, donde, por ejemplo, algunas personas que ya estaban vacunadas con la dosis de Pfizer se contagiaron de esta variante. Luego vemos lo que sucede en Sydney, donde ya se ha comenzado un segundo confinamiento, otro confinamiento más por 2 semanas. Y la gente de pronto escucha esto y dice, bueno, si las personas que se vacunaron se contagiaron, entonces ¿de qué sirve la vacuna? ¿Usted qué les contesta a esas personas? Que otra vez, hay que leer la nota completa. Por ejemplo, lo que hablan de Israel, el índice de casos varía entre 30 a 200 casos diarios, nada más. Es un número bajísimo. ¿Y por qué es tan bajo los contagios diarios? Porque la mayoría de la población está vacunada. Sabemos que la vacuna también te protege para contagios. Ahora, sabemos que con la variante de Delta la protección no es tan buena como contra la alfa y la beta. O sea, sabemos que es más contagiosa y que las vacunas todas en general no son tan eficaces, pero sí te dan protección tanto para contagio como para que termines hospitalizado y para que te mueras. Ahora, lean la nota esa de Israel, donde alrededor de 200 casos diarios reportados, de los cuales reportaron nada más 5 como que tuvieron que ser hospitalizados. O sea, el riesgo es tan bajo. La vacuna te da protección también contra la variable Delta. Por ejemplo, sabemos que la vacuna de Pfizer y la vacuna de AstraZeneca, que son los que han publicado datos contra la variable Delta, tienen una buena eficacia. Las demás vacunas no han publicado, pero no significa que sean malas contra estas variables. Hay un poquito de temor con las que son una sola dosis comparadas con las que son 2 dosis. Platíquenos usted que está en un hospital trabajando todos los días, en el hospital donde usted trabaja, ¿qué es lo que ha visto recientemente? Porque ustedes son los que están ahí en la primera línea de batalla, los que están atendiendo a los pacientes enfermos, los que son testigos de las complicaciones, incluso de los fallecimientos de las personas que tienen coronavirus. ¿Qué está pasando ahorita en los hospitales? Afortunadamente las hospitalizaciones han bajado muchísimo, pero siguen hospitalizándose pacientes que llegan ya con falla respiratoria. Estamos viendo pacientes más jóvenes que lo que veíamos antes y tristemente el común denominador es que todos no están vacunados. De todos los pacientes que he visto en los últimos 2 meses, solamente he visto una persona en el hospital que había estado vacunada y con historia de inmunosupresión. Estaba tomando medicamentos de inmunosupresores porque tenía una enfermedad autoinmune. Y ese paciente le fue bien, se terminó yéndose a su casa. Pero todos los demás pacientes que he visto, todos el común denominador es no me vacuné. ¿Y por qué?
por culpa de la mala información o por desidia. Esas son las dos causas más comunes. Hay un estudio reciente que dice que casi el 50% de los hispanos no se ha vacunado. Y otra cosa preocupante, de ese porcentaje que no se ha vacunado, un gran porcentaje, más del 40%, dicen que no se van a vacunar, llueve, truene o relampaguee, como dice el dicho común. Para esas personas que ya digan, bueno, no me voy a vacunar, no me voy a vacunar, ¿qué pueden hacer estas personas? ¿De qué otra forma se pueden proteger? Porque al final de cuentas, la decisión de vacunarse, como sabemos, es personal, es la salud de cada persona, las consecuencias las va a sufrir la persona que no se quiso vacunar. ¿Usted qué le diría a esas personas? Es que no es cierto que las consecuencias nada más las va a subir esa persona. Si te da coronavirus y te da coronavirus grave, vas a dejar a tu familia afectada para siempre, porque tienes el riesgo de morirte. Y aparte, no nada más eres tú, tienes que pensar en toda tu comunidad. Entre menos gente se vacune, más larga se va a hacer esta pandemia, más riesgo de variantes. Otra vez, la vacunación es la solución a esto. Si tú decides no vacunarte, lo único que te queda es el encierro y el uso de mascarillas para siempre, hasta que tengamos una solución de esta pandemia. Y te insisto, la solución es la vacuna. Si yo vengo y te digo hoy, a ver, tengo una vacuna contra el cáncer, no te la pondrías, porque la vacuna te previene en gran proporción de que no te contagies. Y si tienes la malísima suerte de que te contagies a pesar de estar vacunado, ¿qué puede pasar? Pero otra vez, el riesgo es muy bajo, de que no termines hospitalizado o muerto. ¿Okay? Recuerda que esta enfermedad cada vez más y más vemos que deja secuelas, y que deja secuelas que pueden ser sumamente discapacitantes y limitantes. Es muy feo no poder respirar bien. Entonces, si hay una vacuna que te puede prevenir eso, ¿por qué no hacerlo? Y con lo mismo, si tú tienes el poder de informarte bien, de educarte en el tema, tienes que ser promotor también de la vacuna. Es responsabilidad proteger a tus seres queridos. Tú no sabes la tranquilidad que tengo de tener a mi familia y amigos ya vacunados. Doctor, otro de los puntos en esta pandemia ha sido también las noticias falsas o la información que de pronto promueve mucha de la gente que está en contra de las vacunas. Le voy a hacer algunas preguntas para que usted aclare muchas de estas cosas. La vacuna no tiene un chip. Eso ya lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo ha aclarado la FDA, ha publicado la lista de ingredientes que están en las vacunas, pero mucha gente sigue pensando que la vacuna tiene un chip. Sí, es un absurdo grandísimo. ¿Cómo para qué? O sea, ¿a quién le va a importar cuáles son tus actividades diarias? ¿Cuál es el punto? Tienen que pensar, si van a soltar una información así, ¿cuál es la razón, verdad? Y aquí no hay ninguna razón que tenga ninguna lógica. Es lo que yo he dicho siempre. Cuando tú veas algo en los medios que no te haga sentido, pide fuente para la gente, fuente para la gente. ¿Quién lo está diciendo? Investiga quién lo está diciendo. Ahí te vas a encontrar muchas respuestas. Otra cosa que también se ha propagado, que la vacuna tiene un magnetismo, que la gente se pone una cuchara, que se pone un tenedor y se les pega en el brazo. Otra mentira. Absoluta. O sea, ya no saben ni qué inventar. Unos dicen que es un magneto, que es hierro lo que tienes adentro y te pones un magneto y el magneto se pega. Otro dice, no, al revés. El magneto es lo que te pusieron adentro, entonces el fierro es lo que se pega. Y luego hacen el experimento con cosas que ni siquiera son magnéticas. Esto lo que pasa es que la piel es sudorosa, se puede poner pegajosa y por eso se pueden pegar este tipo de material. A eso lo que recomiendo es que se bañen y se tallen bien esa parte del brazo, porque es absolutamente un absurdo y un despropósito. Otra cosa que hemos escuchado, a los doctores y a los medios de comunicación les pagan por promover la vacuna. ¿Ah? Si sabes que eso es comprobable, que tú puedes checar en Google si yo recibo cualquier dinero de diferentes farmacéuticas. Es absolutamente falso. ¿Yo por qué promuevo la vacuna? Es muy fácil, porque soy un doctor de terapia intensiva, porque yo lo vi con mis propios ojos, lo que puede hacer esta enfermedad, porque yo sostuve el teléfono cuando se despedían familias por la última vez de su familiar, cuando estaban a punto de ser intubados y sabíamos que sus posibilidades de sobrevivir eran muy pequeñas, porque yo he escuchado el llanto a través de una tableta en FaceTime. Yo sé lo que hace esta enfermedad y porque yo lo sigo viendo en mi oficina, pacientes que tienen meses y todavía siguen con oxígeno. Entonces,
Por eso promuevo la vacuna, porque en mi labor como doctor se limita al paciente que veo en el consultorio, en el hospital, si no hago esto. A través de esto que estoy haciendo de los medios y de TikTok, puedo llegarle a muchísimo más gente y poder ayudar a vencer este tema de la desinformación. Y es algo que sucede todo el tiempo, doctor. Mire, por ejemplo, cuando yo subo una noticia sobre un aspecto positivo de la vacuna, por ejemplo, hoy salió nueva información, no sé si usted ya la vio, sobre la duración de la protección de la vacuna de Pfizer y Moderna. Un estudio que dice que incluso puede durar años la protección de esta vacuna, que es algo nuevo que todavía no he publicado, pero que estamos trabajando en eso. Y cada vez que subimos una noticia así, también a los otros medios de comunicación nos atacan, nos dicen que es una noticia falsa, que nos han pagado para divulgar esa información. También cuando hay información un poco crítica o sobre alguna complicación con la vacuna, también hay comentarios. O sea que digamos que los ataques vienen por todos lados y nosotros como periodistas o como medios de comunicación pues tenemos la responsabilidad de informar. En mi caso yo siempre he sido transparente de que yo me contagié de COVID el año pasado, la pasé bastante mal, me dio neumonía, tuve que ir incluso al hospital, he tenido algunas secuelas cuando salió la vacuna y tuve la oportunidad de vacunarme, lo hice de manera inmediata, mi esposa está vacunada, mis hijos no se han vacunado porque todavía no pueden, porque son menores de edad, pero siempre hemos tratado también de informarle a la gente y darle una herramienta. Tenemos una plataforma que se llama planificatuvacuna.com, en donde la gente puede buscar cuál es el sitio de vacunación más cercano a ellos, en donde pueden tener un poco de más información sobre la vacuna. Pero algo que sí me parece muy interesante es que sigue habiendo tanta desinformación, sigue habiendo tanta desconfianza y creo que hay una situación peligrosa en donde la gente ya no está creyendo en la comunidad científica, ya no está creyendo en algunos medios de comunicación, pero sí le creen a la vecina, al primo, al tío, porque lo vieron en WhatsApp, porque lo vieron en una cadena de WhatsApp. ¿Cómo podemos resolver esto, doctor? ¿Cómo podemos unirnos todos para combatir eso? Pues esto que estás haciendo, de darme la entrevista, lo que tú haces con tus medios de comunicación, lo que yo hago con mis plataformas sociales y combatirlo. Mira, por ejemplo, platicando con gente de la Organización Mundial de la Salud de cómo lidiar con los trolls, por ejemplo. Esa gente que te ataca cuando das noticias de la vacuna, no hay que darles una plataforma, ¿eh? No hay que discutir con ellos, eliminar y bloquear. Ahora, si tú navegas en esos medios de comunicación y tú eres alguien que cree en la medicina basada en evidencia, y te encuentras situaciones esta como lo del magneto, lo de los fetos, lo de te vas a morir los 2 años, lo de la enzima de Lucifer, y te puedo nombrar 20 cosas. Sí, sí, sí. Te puedo nombrar tantas cosas. Tu deber, si tú eres una persona que cree en la evidencia científica, es reportarlo. No nada más pasar el dedito, es reportarlo porque esta información va a generar enfermedad y va a generar muerte. Estas personas son unos mercenarios de la información. Y un problema personal que yo tengo con las plataformas sociales es por qué permiten que pongan esa información, porque hablan de libertad de expresión, pero cuando la libertad de expresión se traduce en enfermedad y muerte, es algo que deben de silenciar los medios de comunicación. Tú también como medio de comunicación cargas muchísima responsabilidad en las notas que das, ver que sea basado en evidencia científica. Claro, doctor, para finalizar nuestra conversación, me gustaría también preguntarle un poco sobre cómo se le ocurrió, cómo empezó la idea de empezar a hacer estos videos informativos en TikTok. ¿Fue que alguno de sus hijos o algunas de sus personas conocidas lo motivaron a hacerlo? ¿Cómo se le ocurrió? Empieza la pandemia y me tengo que separar de mi familia por 6 semanas, cuando no sabíamos bien cómo estaba lo del contagio. Entonces mi trabajo era ir al hospital, era leer del COVID y luego me quedaban unas horas que hacía un poquito de ejercicio, pero se me acababan las series de televisión, no sabía más qué hacer y alguien me dijo, mira, esta plataforma está entretenida. Y mis primeros videos son de pura tontería, ¿verdad? Pero después un compañero que hace también videos de educación me dijo que le podía llegar a mucha gente con lo que yo sé de COVID. Y empecé a subir 1, 2, 3, se viralizaron y ha crecido muchísimo a mi cuenta con información de COVID, pero también con información de mis diferentes especialidades de medicina interna, medicina pulmonar, terapia intensiva y enfermedades del sueño. Entonces,
me gusta mucho porque sé que tengo una responsabilidad social de llegarle a mucha gente con información válida. Y aparte, me ha ayudado mucho porque he leído muchísimo. Gente me hace preguntas que de verdad me hacen estudiar y leer. Entonces, me mantiene al día el tener que estar pensando cómo puedo ayudar a la comunidad hoy, con qué TikTok. Entonces, eso me tiene leyendo y por eso la gente me considera un experto en este tema. ¿De dónde es usted, doctor? Yo soy originario de Tampico, soy mexicano. De Tampico. Uh-huh. Muy bien. ¿Hace cuánto que se vino de México a Estados Unidos o que decidió hacer un cambio en su carrera para llegar al suelo estadounidense? Sí, tenemos 20 años aquí. Como estudiante me vine a Houston y de ahí presenté todos mis exámenes que se tienen que hacer para poder empezar aquí las especialidades. Y hice mis especialidades de medicina interna, de pulmonar, terapia intensiva en la Universidad de Massachusetts, allá en el norte. Y luego hubo la oportunidad entre quedarme allá en el norte y venirme acá al sur de Texas. Y el estar cerca de mi comunidad latina e hispana me llamó mucho la atención y terminamos en esta área del sur de Valle de Texas. Usted está en la frontera, ¿verdad? En la frontera, McAllen, Mission, Edinburgh, en esta área del Valle de Texas. Muy bien, doctor. Sí conozco esta zona del país, gente muy cálida, muy amable. Yo soy de la frontera, pero yo soy de la otra frontera, del Paso y Ciudad Juárez. Muy bien. Y al igual que usted, a mí se me ocurrió empezar a publicar videos de noticias en la pandemia, cuando estaba en mi casa y tenía muchísimo tiempo libre, así que nuestra historia es un poco similar. Ha ido creciendo también bastante en este medio, además de mi trabajo en el noticiero que hacemos en televisión. Pero ojalá y podamos conversar de nuevo en alguna otra ocasión, porque yo sé que esto de la pandemia sigue saliendo información todos los días y creo que el estar hablando con usted puede resolver muchas preguntas de los televidentes o de las personas que de pronto tienen alguna duda. Incluso en los videos que siempre publico sobre el coronavirus, sobre la pandemia, muy generalmente veo su nombre o el de su compañero haciéndoles preguntas. Entonces, qué bueno que usted tuvo el tiempo de contestar muchas de estas dudas, contestar muchas de estas preguntas. Yo sé que en TikTok no podemos subir videos tan largos por la cuestión de que solo nos dejan subir 3 minutos. Voy a estar subiendo fragmentos de la entrevista, pero en mi canal de YouTube voy a subir la entrevista completa para la gente que la quiera ver y que quiera hacer incluso más preguntas y ojalá en el futuro podamos conversar de nuevo. Claro que sí, a mí me apasiona ayudar con este tema y a los medios de comunicación siempre les he dicho que sí, he hecho más de 100 entrevistas, que las seguiré haciendo porque le llega mucho a la sociedad por medios como este y hay que luchar contra la desinformación porque es una tarea difícil, tenemos un enemigo muy grande enfrente, tan grande como el COVID, que es la desinformación. Bueno, doctor, que pase usted un día excelente y muchas bendiciones y mucha suerte en el trabajo que usted hace para salvar vidas en el hospital donde trabaja. Sin problema. Ahí te encargo que me mandes el link cuando lo tengas. Por supuesto, yo se lo mando. Saludos. Bye bye.